¿no? Con algunos ya me conozco, ¿no? A ver, este tipo de artritis es dentro de todas las más reconocidas y tratables, ¿no? Y tienen como en común en general la presencia de cristales en la cavidad articular. Un ejemplo de esta artritis es la artritis por depósito de cristales de urato monosódico o de cristales de hidroxiapatita o de pirofosfato cálcico dehidratado, ¿no? Que son o sea, las que más frecuentemente conocemos, ¿no? Y tiene en común también que el diagnóstico es por demostración de los cristales en microscopio de luz polarizada, en el caso de los cristales de urato monosódico y los cristales de pirofosfato cálcico dehidratado. Entonces vamos a empezar por el más conocido, la más conocida, que es la artritis por depósito de cristales de urato monosódico, o también llamada gota, ¿no? Es una enfermedad que ocurre, ¿no? Cuando hay presencia de los cristales de urato monosódico a nivel de las articulaciones, huesos y tejidos blandos, ¿no? Una característica importante de esta enfermedad es la hiperuricemia. Ahora, que es un factor patógeno común y necesario para el desarrollo de gota, pero no lo suficiente para explicar la clínica. Es así que aproximadamente el 15% de los pacientes que tienen hiperuricemia llegan a tener al final gotas, solo el 15%. Entonces, y se habla de hiperuricemia cuando la concentración sérica de ácido úrico es mayor de 6,8 miligramos por decilitro, ¿no? Ahora, la mayoría del ácido úrico que está en la sangre está en forma de urato monosódico, más o menos el 98% está en forma de urato monosódico. Y bueno, podemos tener diversas formas de presentación de la gota. Una gota aguda o brote de gotas, ¿no? Una artritis crónica con presencia o no presencia de tojos, como vemos en la imagen, ¿no? Bueno, entonces es la artritis más común dentro de las artritis inflamatorias. En este caso es por depósito de cristales, ¿no? Se estima más o menos que 6,1 millones de adultos en los Estados Unidos han tenido gota en algún momento, ¿no? Y más o menos tiene una prevalencia en Estados Unidos de 3,9%, un poco más frecuente en los varones, 5,9% que en las mujeres, 2% en las mujeres. La prevalencia en realidad aumenta con la edad, ¿no? Y la proporción de afectación de hombres a mujeres es de 3 o 4:1. Ahora, esta proporción se va equiparando conforme va aumentando la edad, ¿no? Cuando ya pasa la etapa posmenopáusica en las mujeres, como que se equipara más o menos esta proporción en 1:1. Y eso pasa o se explica por la disminución de los niveles de estrógenos que tienen efectos uricosúricos en las mujeres. Es como una protección en las mujeres para el desarrollo de gota, ¿no? Pero al pasar la menopausia como disminuyen estos niveles, entonces es que ya se va equiparando la frecuencia. Ahora, se estima que 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos tiene hiperuricemia y de eso solo el 15%, como había mencionado, desarrolla gota. Y bueno, la incidencia y la prevalencia de gota es creciente últimamente, ¿no? Probablemente eso está relacionado con el envejecimiento de la población, ya que la prevalencia aumenta con la edad, el aumento de la obesidad y también los cambios en la dieta, ¿no? A una dieta rica en carnes, ¿no? En grasas, ¿no? Que justo está relacionado con el desarrollo de hiperuricemia. Entonces, existen algunos factores de riesgo para el desarrollo de hiperuricemia. Dentro de esos hay factores de riesgo no modificables, como la edad, que ya habíamos mencionado, aumenta con la edad. El género es más frecuente en varones, pero esa proporción, ¿no? Va equiparándose después de la menopausia, como habíamos dicho, en el caso de mujeres. Etnicidad también. Hay un grupo de islas del Pacífico en el cual se ha encontrado una mayor prevalencia de gota, ¿no? Probablemente relacionados con algún polimorfismo genético, ¿no? Y existen diversas variantes genéticas, sobre todo relacionadas con genes que sintetizan proteínas transportadoras a nivel renal e intestinal del ácido úrico, ¿no? O de los uratos. Y dentro de los factores de riesgo modificables están la obesidad, la hipertensión, la hiperlipidemia, la enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, factores dietéticos que se refieren sobre todo a la dieta rica en purinas, como son carnes, mariscos, ¿no?
el alcohol y también medicamentos que alteran el equilibrio de los uratos, los que son hiperuricemiantes, ¿no? Como la aspirina, dosis bajas, ¿no? También los diuréticos tiacídicos, los antituberculostáticos ¿no? Tuberculostáticos, ¿no? Como la piracinamida, ¿no? Entre otros. Ahorita tengo acá, bueno, acá tenemos una lista de las drogas hiperuricemiantes que en realidad son las que son factores de riesgo, ¿no? Y de las drogas uricosúricas, que más bien son protectoras. Entonces, dentro de las hiperuricemiantes tenemos a los diuréticos tiacídicos, ¿no? Están el tacrolimus, la ciclosporina, que son inmunosupresores, que también utilizamos en reumatología, la aspirina dosis bajas cuando se da menos de 1 gramo por día, el alcohol, el ácido nicotínico, la furosemida, el etambutol, la piracinamida, levodopa, teofilina, didanosina, ¿no? Que también a veces se utiliza en el tratamiento o en el TARF, ¿no? En el tratamiento antirretroviral. Y drogas uricosúricas, ¿no? Que son en realidad protectores porque van a hacer que se elimine el ácido úrico en la orina. Está en la enlodipino, atorvastatina, fenofibrato, leflunomida, que lo utilizamos en el tratamiento de la artritis reumatoide, los sartán, rosuvastatina, salicilatos a dosis altas, más de 3 gramos al día del ácido acetilsalicílico, ¿no? Entonces, estos más bien son protectores y estos son factores de riesgo para el aumento del ácido úrico, ¿no? Ahora, ¿hay una forma de clasificar la hiperuricemia? Sí, ¿no? Hay primaria y secundaria. Primaria cuando no está asociada a ninguna otra enfermedad, ¿no? Y secundaria cuando está asociada a otra enfermedad. Y a su vez estas se dividen por hiperproducción de ácido úrico o por hipoexcreción de ácido úrico, igual a secundaria. Hiperproducción de ácido úrico e hipoexcreción de ácido úrico. Entonces acá tenemos las causas primarias que tienen que ver sobre todo con problemas genéticos, ¿no? Puede ser idiopáticos, que al final nunca se aísle el gen, ¿no? O puede ser con un gen ya ampliamente estudiado que esté relacionado con el metabolismo de las purinas, ¿no? Recuerden que el ácido úrico al final es el resultado del metabolismo de las purinas, ¿no? Entonces, cualquier alteración en las enzimas que participen en ese metabolismo, entonces pueden tener una alteración en los niveles de ácido úrico. Entonces, está asociado a la deficiencia de fosfofructoaldolasa, ¿no? Déficit de hiposantina guanina fosforribosiltransferasa, cuando hay una deficiencia parcial, hay un síndrome conocido como síndrome de Sigmeler-Kelly, ¿no? Y completo con el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no? Que estos pacientes presentan desde una edad muy temprana, entonces una gota muy severa, ¿no? Avanzada, con tojos incluso, ¿no? Es lo característico. Y también por hiperactividad de la fosforibosil pirofosfato sintasa, entre otros, ¿no? Más adelante tengo un cuadrito para más o menos recordar en qué participaban cada uno de ellas. Y por otro lado está por la hipoexcreción de ácido úrico que se puede dar por un defecto en el gen que codifica a algunos transportadores del ácido úrico a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no? A nivel renal, ¿no? Bien, por ejemplo, acá está la enzima pirofosfato fosforibosil sintasa, ¿no? Que en realidad a partir de la ribosa 5-fosfato es donde inicia o es un precursor de las purinas, ¿no? Y entonces al haber mayor actividad de esta enzima se va a formar más ácido úrico, ¿no? Entonces por eso es que una de las causas era la hiperactividad de la fosforibosil pirofosfato sintasa, ¿no? Como vemos acá. Entonces, y la otra enzima importante que habíamos mencionado era la deficiencia de la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa. Recuerden que esta enzima participaba al final en un ciclo más bien negativo o de, de recaptación de la energía, ¿no? Del ATP, en la cual la guanina y la adenina otra vez se transformaban en fosfato monocíclico, ¿no? O de guanina o fosfato monocíclico de adenosina, ¿no? Entonces, al haber esta deficiencia de esta enzima, entonces va a haber mayor conversión de la santina a ácido úrico a la guanina santina y santina ácido úrico, ¿no? Entonces ahí participaba. Entonces la deficiencia de esta enzima está relacionada también con niveles altos de ácido úrico. Y esto es a nivel de lo que habíamos mencionado de la hipoexcreción de ácido úrico por alteración en los genes que codifican justo estos transportadores, ¿no?
de ácido de uratos en general, ¿no? Que como ven hacen cotransporte con algunas moléculas importantes como el lactato, nicotinato, piracinonato, que al final es cómo terminan los fármacos, algunos fármacos que hemos mencionado, como el ácido nicotínico o la piracinamida, ¿no? Es por eso que al haber mayor cantidad de estas moléculas se absorbe mayor cantidad de ácido úrico, por lo tanto aumenta el ácido úrico, ¿no? Entonces, al haber una alteración en estos transportadores, entonces puede haber también una mayor excreción de ácido úrico o una menor excreción de ácido úrico, ¿no? Entonces, y que puede alterar también los niveles de ácido úrico en la sangre. Recuerden que la excreción de ácido úrico, la mayoría es a nivel renal, el 70-80%, solo el 20-30% es intestinal en realidad, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la hiperuricemia secundaria, que es la que ya está relacionado con otra condición, ¿no? Dentro de eso se divide con hiperproducción de ácido úrico, que es, bueno, la principal causa es de origen exógeno, o sea, nutricional. Está relacionada con la mayor ingesta de alcohol, de etanol, excesiva también ingesta de fructosa, que es otra también otro principio o precursor, ¿no? También de mayor producción de purinas y por lo tanto de ácido úrico. Es por eso que en los pacientes con hiperuricemia se debe evitar los refrescos, ¿no? Azucarados que contienen mucha fructosa. La dieta rica en purinas se refieren a carnes rojas, a mariscos, a vísceras en general, ¿no? La dieta hipercalórica también, muchos carbohidratos. Y también la otra causa importante es cuando está asociada a enfermedades que cursan con mayor recambio celular, como la psoriasis y lo que es más conocido, que son las enfermedades eh, mieloproliferativas o linfoproliferativas crónicas. Incluso cuando de repente están iniciando su terapia de quimioterapia, ¿no? Se produce mayor recambio celular y mayor producción de ácido úrico. Em, Otras enfermedades como las anemias hemolíticas crónicas y la mononucleosis infecciosa, ¿no? También se asocia a un mayor recambio celular. Y la otra causa que es por hipoexcreción de ácido úrico está relacionada con los fármacos, es lo más frecuente, ya habíamos mencionado algunos que tienen que ver sobre todo con el cotransporte, ¿no? De uratos con relación a esas moléculas, ¿no? Como por ejemplo están las tiacidas, las furosemidas, el ácido taclínico, la ciclosporina A, el tacrolimus, los salicilatos a dosis bajas, tuberculostáticos como la piracinamida, el etambutol, antirretrovirales como la dianosina y el ritonavir, ¿no? Por eso que hay pacientes incluso con infección de VIH que inician su TARP que pueden iniciar con un brote agudo de gota asociado justo al uso de esos fármacos, ¿no? También puede ser secundaria alguna enfermedad renal, eso es también hay una causa importante, ¿no? Enfermedad renal crónica en general, por la deficiencia de la excreción del ácido úrico, ¿no? También entre otros, ¿no? Hay también problemas con intoxicación por plomo, ¿no? Acidosis láctica, el lactato, recuerden que era muy importante en ese contrasporte, acidosis respiratoria, cetosis, gestosis, ¿no? Hipotiroidismo y preparatiroidismo, entre otros. Entonces, ahora que hemos hablado de las causas de la hiperuricemia, ahora vamos a hablar cómo es que al final se desarrolla la gota. Entonces, una vez que el paciente tiene hiperuricemia, o sea, una concentración de urato monosódico mayor o de ácido úrico mayor o igual a 6,8 miligramos por decilitro, se pierde la solubilidad de ese ácido úrico como urato monosódico. Y entonces empieza a cristalizarse, a formarse cristales, que principalmente se van a depositar en el cartílago, en la membrana sinovial, en el caso de las articulaciones, ¿no? También se pueden depositar en los tejidos blandos, tendones, ¿no? En la grasa también, entre otros, ¿no? Y a veces están de forma sintomática como depósitos, ¿no? Pero llega un momento en el que estos cristales se desprenden, ¿no? Y van hacia el espacio articular y es donde se produce, ¿no? O el proceso inflamatorio, conocido como ataque agudo de gota o brote de gota, ¿no? Cuando estos brotes de gota son ya más frecuentes, ¿no? Se desarrolla una enfermedad ya crónica, una gota avanzada que puede o no tener presencia ya de tofos, erosiones, ¿no? Es una enfermedad más incapacitante.
Entonces, primero, como ya hemos mencionado, hay una transición entre hiperuricemia y gota, que hemos dicho que ya más allá del límite de solubilidad ya se van formando los cristales que se depositan en el cartílago y en la membrana sinovial. Ahora, ¿qué hace que esos cristales se desprendan y vayan al espacio articular? ¿No? Puede ser traumatismos locales, cambios en el pH, la acidosis, como hemos mencionado, cambios en la temperatura, una temperatura menor, ¿no? O el inicio de un tratamiento hipouricemiante también. Entonces, todo eso son factores de riesgo para que se desprendan mayor cantidad de cristales del cartílago, la membrana hacia el espacio articular y una vez que se desprenden es que inicia el proceso inflamatorio. Esto puede ser por activación de complemento, que es lo más frecuente, ¿no? Entonces, este cristal de ureato monosódico va a tener diversos efectos. Dentro de esos, algunos de esos efectos es primero la activación del complemento y otro también, otro efecto importante es a nivel celular. Recuerden que hay células dentro de la articulación, ¿no? Macrófagos, ¿no? Hay mastocitos, ¿no? Linfocitos también. Entonces, cómo es que este cristal va a actuar en esta célula inflamatoria. Entonces, lo que va a provocar son tres efectos importantes que va a provocar el cristal, ¿no? Uno es activar a la NAP oxidasa, como vemos en la imagen, ¿no? Y producir mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Lo otro es entrar en contacto con receptor TOL tipo 2 o 4 para activar a un componente proteico intracelular importante, mediador de respuesta inflamatoria, que es el inflamasoma, ¿no? Que contiene el dominio de piridina NLRP3, ¿no? De la familia de receptores tipo NOT, ¿no? Entonces, una vez que lo activa, al final se va a producir la caspasa 1 activada, que va a hacer que a su vez active a la prointerleuquina 1 beta transformarse en la interleuquina 1 beta, ¿no? Y esta interleuquina 1 beta a su vez también va a estimular a mayor secreción de estas células de factores o de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, produciendo más proceso inflamatorio, ¿no? No solo la 1 beta, también puede activar a la interleuquina 18 y a la interleuquina 33, sino que la 1 beta es la más conocida, ¿no? Entonces, estos son dos efectos a partir de su interacción con el receptor tipo TOL2. A su vez, también este cristal va a producir una alteración en la membrana que va a producir una fuga del potasio intercelular al extracelular, a la parte extracelular, ¿no? Entonces, esta alteración también produce incluso apoptosis, ¿no? De la célula y también, igual, también activa el inflamasoma, ¿no? Para que se produzca lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Y bueno, esto es lo que habíamos mencionado ya como un resumen y al final el efecto, ¿no? Que es lo que se produce en el ataque agudo de gota, que es la liberación de los cristales tisulares hacia el espacio articular, se activa el complemento, ¿no? También se activan las células que están residentes en la membrana o en la membrana sinovial, como el macrófago sinovial, el fibroblasto sinovial, el mastocito sinovial, ¿no? Hay producción de citocinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, que van a estimular a la migración de células del torrente sanguíneo, en este caso el neutrófilo es el principal, ¿no? Y también estimulan a la activación también de moléculas de adhesión celular, ¿no? Para que lleguen los neutrófilos y haya quimiotaxia también de los neutrófilos al endotelio vascular. Entonces, así es como se inicia la crisis aguda de gota, ¿no? ¿Y cómo es que se propaga? Bueno, al final lo que hace el neutrófilo va a ser fagocitar, ¿no? Engullir, como vemos acá, al cristal, ¿no? Entonces, al engullir el cristal va a provocar dos cosas, ¿no? Uno, la activación del neutrófilo, que es la liberación de interleuquina 18, ¿no? También de leucotrienos, ¿no? Liberación de proteasas, que va a generar más especies reactivas de oxígeno y por lo tanto, mayor llegada de neutrófagos, mayor respuesta inflamatoria y mayor daño articular, ¿no?
Y o lo otro que va a producir es que no llega a fagocitar totalmente, no se rompe la membrana, la membrana, perdón, plasmática, ¿no? Del, de la célula del neutrófilo, ¿no? Y hay liberación de su contenido celular y también atrae a mayor cantidad y llegada de neutrófilos, inflamación y daño articular. Ahora, como sabemos, esta crisis aguda de gota en algún momento también se autolimita, ¿no? Sola, incluso sin tratamiento. Y ahora, ¿hay una explicación para eso? Sí, ¿no? Al final, finalmente, ya a partir de la primera, segunda semana del inicio del ataque agudo de gota, si es que no ha recibido ningún tipo de tratamiento, igual, ¿no? Los cristales de urato monosódico se cubren con algunas proteínas denominadas apolipoproteínas B y E, lo que inhibe su capacidad de provocar inflamación y y de activar el complemento. También la crisis de gota por el mismo dolor provoca un estrés que hace que se secrete más corticotropina y por lo tanto mayor cantidad de glucocorticoides y eso también sirve para controlar el ataque agudo de gota. También hay expresión local de prostaglandina D2 y una variante que es la prostaglandina 15D-J2, ¿no? Que activan al receptor de peroxisomas, ¿no? Gamma. Este receptor al final inhibe la excreción, no, la secreción, perdón, de interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 12, factor de necrosis tumoral, de la sintasa de óxido nítrico inducible también, de receptores de prostaglandina D y de la vía del factor nuclear kappa beta. Todos esos sabemos que son moléculas proinflamatorias. Entonces disminuye con todo eso la parte inflamatoria. Y a su vez también esta variante de prostaglandina J2 que ¿no? aumenta también moléculas antiinflamatorias como la interleuquina 10, resolvinas y lipoxinas. Y bueno, y al final, ¿por qué es que esta resolución se da 2 semanas después, ¿no? En realidad hay una programación biológica, ¿no? Que para que se dé todo lo que hemos mencionado, entonces generalmente se requiere la generación de lipoxinas antiinflamatorias que requieren la acumulación de más de 2 tipos de células activas, puede ser neutrófilos y endotelio activado o neutrófilos y plaquetas activadas, ¿no? Que se da casi también al final, ¿no? De la primera semana, segunda semana. También hay llegada de monocitos y macrófagos para eliminar los cristales de urato, ¿no? Y neutrófilos apoptóticos que hayan sido ingeridos o que hayan ingerido los cristales, ¿no? Y también llegan macrófagos finalmente, ¿no? Al finalizar la primera semana y segunda semana, en la cual tienen un fenotipo antiinflamatorio, M2, ¿no? Que secretan factor de crecimiento transformante beta. Entonces, todo eso al final va a favorecer a la autorresolución de esta crisis aguda de gota, ¿no? Y bueno, la evolución natural es que sin tratamiento, o sea, sin recibir tratamiento, al final se da una inflamación crónica produciendo proliferación sinovial o sinovitis crónica, puede haber ya al final pérdida de cartílago, erosiones óseas, ¿no? Y se da la gota avanzada. Incluso puede haber formación de tofos, ¿no? Que en realidad es como una reacción granulomatosa al cristal de ácido úrico o de urato monosódico, ¿no? Entonces, con su centro un cristal y alrededor están macrófagos, histocitos, entre otros, ¿no? Entonces, y estos tofos tienen la capacidad de dañar el hueso, cartílago, tendones y otras estructuras de tejidos blandos, ¿no? En general. Entonces, ya hemos hablado de la fisiopatología, qué es lo que sucede en la gota y qué es lo que hace que se cronifique. Ahora vamos a hablar de la presentación clínica y cómo al final llegamos al diagnóstico. Ahora, dentro de la historia natural hay 3 estadios clínicos clásicos de la gota: los brotes de gota, la gota intercrítica y la artritis gotosa crónica o gota topacia, ¿no? Entonces, la gota aguda. Generalmente, el primer episodio em, se caracteriza por un dolor muy intenso de instauración brusca, sí. Generalmente refieren 4 a 12 horas, o algunos 12 a 24 horas, ¿no? No tiene mucho tiempo generalmente de enfermedad el paciente, no refiere mucho tiempo. Es un dolor muy intenso, de 10/10, ¿no? Y la articulación más afectada es la primera metatarsofalángica, ¿no?
Entonces, a ese dolor muy intenso a nivel de la primera articulación metatarsofalángicas se denomina podagra, ¿no? Generalmente se asocia bastante a cambios eh, o signos de flogosis, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Eritema, edema, calor, muy intensos que a veces se confunde con procesos infecciosos. Es muy frecuente que un paciente que aparentemente es su primer episodio de gota aguda, pero tiene antecedente una celulitis, ¿no? En pie en esa zona que alivió con antibióticos y antiinflamatorios, ¿no? Entonces también es, por eso es que a veces se suele confundir, ¿no? Y pasa desapercibido ese brote agudo de gota, ¿no? Se puede acompañar también de fiebre, ¿no? De malestar general. Y bueno, generalmente, como habíamos dicho, es autolimitado. La duración es entre 1 a 2 semanas para tener resolución completa. Ahora, si ya los brotes de gota aguda son muy frecuentes, ¿no? Entonces, tirando ya a una gota crónica avanzada, ya pueden ser ya no solo de presentación monoarticular, como es lo más frecuente, mono, oligoarticular, se pueden ser también poliarticulares, que ya eso se ve en la gota crónica, ¿no? Ya habíamos mencionado, generalmente hay un disconfort que puede durar un día antes, ¿no? El dolor es muy intenso, palpitante, quemante, ¿no? El primer lugar generalmente inicia en la primera metatarsofalágica y el momento también, ¿no? Que no había mencionado anteriormente, generalmente es durante la noche o en la madrugada. Algunos, bueno, se correlaciona eso porque habíamos dicho que cuando hay disminución de la temperatura también es un factor importante para que se desprendan los cristales de ácido úrico hacia el espacio articular, ¿no? Esa es una explicación. ¿Por qué puede pasar eso? Detonantes, bueno, hay diversos detonantes, ¿no? Desde el inicio del tratamiento hipoglicemiante, algún problema quirúrgico, a veces un infarto o miocárdico que produce mucho recambio celular, ¿no? Isquemia y recambio, mayor producción de ácido úrico, hace que se produzca el ataque agudo de gota, ¿no? Deshidratación, ingesta de alcohol o el consumo de alimentos ricos en purina, ¿no? Generalmente se resuelve en 2 semanas, ¿no? Y esos son los factores precipitantes, el tratamiento hipoglicemiante con el inicio del tratamiento, ¿no? Con alopurinol, por eso se prefiere iniciar con dosis bajas. Algún trauma también directo, acidosis metabólica, exposición, bueno, ahí hemos dicho lo de la alimentación, la dieta rica en purinas o en general el alcohol, consumo de alcohol, entre otros, ¿no? Y el otro que habíamos mencionado, el otro estadio es la gota intercrítica. Entonces, se refiere a gota intercrítica al periodo asintomático entre la gota aguda, ¿no? O entre los brotes. Ahora, el inicio es periodo asintomático, pero ya cuando se trata de una gota crónica, a veces puede haber dolor articular crónico, ¿no? No necesariamente totalmente asintomático. Entonces, mientras que es un problema o una enfermedad temprana, puede ser variable, ¿no? Puede durar mucho tiempo esa gota intercrítica, meses, años, pero cuando ya es algo más crónico, ya es más frecuente. Y bueno, el otro último estadio que es la gota avanzada, ¿no? Que ocurre generalmente cuando hay una enfermedad de más de 10 años, ¿no? Y bueno, uno de los hallazgos patognomónicos es la presencia de los tofos, que les había mencionado que es como una reacción granulomatosa al cristal de urato monosódico, ¿no? Generalmente se presenta o se manifiesta de forma poliarticular, ¿no? La afectación puede ser bueno, metatarsofalángicas, el tarso, el tobillo, la rodilla, ¿no? La muñeca, entre otras, ¿no? Ya hay un daño estructural y los brotes agudos de, de gotas son más frecuentes. Entonces acá, por ejemplo, es una gota crónica ya con tofos, ¿no? Lo más frecuente es que se ubiquen en las zonas extensoras, mire, o que están en contacto o en fricción, como los codos, como vemos ahí es una bursa olecraniana con presencia de tofos, ¿no? Y acá también a nivel de las interfalángicas proximales, ¿no? En la región dorsal, también puede haber en la región palmar, también en los pabellones auriculares, ¿no? Otra vez en la interfalángica, ¿no? Y aquí, bueno, una de las explicaciones por qué es que se van a los pabellones auriculares es también por la disminución o una temperatura menor. Si ustedes ahora se tocan los pabellones auriculares, a ese nivel hay una temperatura menor, ¿no?
Por eso es que se tiende a también ahí depositarlos o ahí presenciar los tofos. Otra zona, antes de pasar donde también se ubica, es en la rodilla, a nivel del tendón rotuliano, a nivel del tendón de Aquiles también. Entonces es frecuente encontrar los tofos. Ahora, una complicación importante en los pacientes con gota son las complicaciones renales, ¿no? Lo más frecuente es la presencia de cálculos, ¿no? De nefrolitiasis que se dan el 10 a 25%. También puede ir poco a poco provocando daño renal, produciendo una nefropatía crónica también, ¿no? Que es raro. Y puede provocar insuficiencia renal aguda, sobre todo en pacientes que van a recibir quimioterapia por leucemia o linfoma, en donde el recambio celular es muy alto, ¿no? Y hay mayor probabilidad de aumento rápido del ácido úrico. Ahora, cómo nos apoyamos para el diagnóstico? Obviamente con el laboratorio también, ¿no? La clínica es importante con apoyo del laboratorio. Y bueno, el procedimiento que utilizamos para comprobar el diagnóstico es la artrocentesis diagnóstica y el estudio del líquido sinovial, ¿no? Las características de este líquido es que es un líquido inflamatorio, ¿no? Generalmente más de 20.000 o ahí como dice entre 10.000 a 100.000 puede haber, ¿no? Y hay predominio de polimorfonucleares, ¿no? En más del 50% de polimorfonucleares. Y lo característico es que hay presencia de cristales de urato monosódico, ¿no? Observados en la microscopía de luz polarizada compensada, ¿no? Que tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 100%, ¿no? Ya con eso se hace el diagnóstico, con eso estamos seguros, ¿no? Y la presencia de tofos también, con eso estamos seguros que se trata de gota, ¿no? Entonces, esos cristales tienen la característica de ser en forma de aguja, como vemos, los que están blancos, así fosforescentes, esos son los cristales de urato monosódico, ¿no? Y que tienen birrefringencia negativa. ¿Qué se refiere a la birrefringencia? El color que toma el cristal del ácido úrico con el movimiento del polarizador, ¿no? O del eje polarizador del microscopio, ¿no? Cuando movemos el eje polarizador y se encuentra paralelo a la dirección del cristal y encontrándose paralelo a la dirección del cristal tiene un color amarillo, eso quiere decir que tiene birrefringencia negativa. Si tuviera un color eh, un poco azulado, como vemos al costado, sería birrefringencia positiva, ¿no? También nos podemos apoyar de laboratorio. Bueno, otra cosa que es importante también o que encontramos habitualmente en los pacientes con gota aguda, sobre todo, leucocitosis neutrofílica, ¿no? Por eso es que muchas veces se confunden con un proceso infeccioso y siempre hay que descartar, y más si se trata de una presentación monoarticular con muchos síntomas de flegosis, hay que hacer el diagnóstico diferencial con artritis séptica, ¿no? Es el principal diagnóstico diferencial. Hay aumento del BCG y PCR y el ácido úrico también respalda el diagnóstico, pero sin embargo, si sale normal, tampoco es que se excluya. ¿Por qué? Porque en un tercio de los casos no siempre está elevado, sobre todo porque hay una interleucina que es uricosúrica, como es la interleuquina 6, entonces hace que se elimine durante un proceso inflamatorio que es elevado, en donde encontramos que está elevado los niveles de interleuquina 6, va a hacer que se elimine mayor cantidad de ácido úrico en la orina y por lo tanto, durante el brote de gota, vamos a ver que los niveles de ácido úrico están normales, pero si lo tomamos al mes o a las 2 semanas después del brote, ya vamos a ver que incluso aumenta el ácido úrico, ¿no? Nos llevamos a veces esa sorpresa. Que bueno, la explicación es eso, ¿no? Que hay aumento de la interleuquina 6, que es uricosúrica. Nos podemos apoyar en imágenes. La radiografía nos sirve sobre todo para una gota crónica ya, en donde ya encontramos erosiones, ¿no? La característica de las erosiones es que son marginales, ¿no? Con un borde esclerótico, como vemos, se ve bien radiopaco el borde de la erosión, ¿no? Y ensacabocado generalmente, ¿no? Ensacabocado, ¿no? Entonces, eso es lo principal. También hay pinzamiento articular, ¿no? También hay disminución de la mineralización justa articular también. Entonces, eh, que bueno, no lo patognomónico, pero lo patognomónico es eso, ¿no? Incluso puede haber aumento de las partes blandas en relación a la presencia de tofos.
La ecografía nos ayuda, sí, también, sobre todo en estadios en los que estamos con una gota intercrítica, en donde no podemos realizar la retrocentesis, ¿no? Entonces, los depósitos de ácido úrico no es que se hayan ido, ¿no? Entonces, la evaluación de la ecografía es muy importante. Hay un signo patognomónico, ¿no? Que se encuentra mucho en la gota, que es el doble contorno. Entonces, normalmente, por ejemplo, esta es una articulación metatarsofalángica en la cual tenemos aquí el cartílago normal, que es anecoico, con un borde óseo, que es un poco más hiperecoico, y un borde bien delgado, ¿no? Que es superficial, ¿no? Y a diferencia de los pacientes con gota que tienen este doble contorno, ¿por qué? Porque el borde superficial del cartílago es grueso, ¿no? Tiene el mismo calibre que el borde óseo, ¿no? Ese es el clásico doble contorno. Lo mismo también la ecografía, no solo para ver doble contorno, como vemos acá, que es el depósito de urato monosódico, también nos sirve para ver la presencia de tofos. Y el tofo, ¿no? En este caso aquí, ¿no? Ubicado acá, tiene la característica de ser hiperecoico, ¿no? Una masa hiperecoica en el centro, rodeado de una corona anecoica, ¿no? Que esta corona, si vamos a la parte de patología, está conformada, toda esta corona son las células inflamatorias que están rodeando al depósito de ácido úrico. Ahora, existen criterios de clasificación para la gota, ¿no? Criterios de clasificación que en realidad que se han dado por el ACR y el EULAR en el 2015, ¿no? Con la idea sobre todo que en los estudios de pacientes con gota la población sea más homogénea. Son como su nombre lo dice, clasificación, o sea, los pacientes los clasifican para entrar al estudio. No se utilizan para el diagnóstico, pero nos pueden hacer recordar, ¿no? Que el cuadro clínico, como vemos acá, tiene un dominio clínico, que en realidad se trata de lo que ya habíamos hablado, ¿no? De cómo es la parte clínica o cómo es el compromiso articular en los pacientes con gota, ¿no? Mire, más puntajes tiene la afectación de la primera metatarsofalángicas, ¿no? Y si la presentación es monoarticular más, ¿no? Los síntomas clínicos durante el ataque, si tiene eritema, un dolor muy intenso, limitación funcional, ¿no? Si el ataque tiene los rasgos típicos, que es una intensidad de dolor de alcance a un nivel máximo en menos de 24 horas, ¿no? La desaparición de menor o igual a 14 días, ¿no? Desaparición completa de los síntomas entre los ataques, ¿no? Tiene más puntaje, ¿no? Se va puntuando. La presencia de tofos ya se puntúa como 4 y si en laboratorio, mire, si tiene menos de 4 de nivel de ácido úrico, como que le dan puntaje negativo. Y la presencia de cristales de urato monosódico ya en el líquido sinovial es un diagnóstico confirmado, ¿no? Y también tienen un criterio en cuanto a las imágenes, ¿no? Te habíamos mencionado, ya consideran dentro de eso la ecografía con su doble contorno y la presencia de los cristales de urato monosódico en la tomografía de doble fuente de doble luz, ¿no? Entonces también es un puntaje importante de 4. Y si hay eso ya se encuentra en la gota crónica, donde hay erosiones, ¿no? De manos, de pies, en relación a la gota, ¿no? Se clasifica, entonces, como un paciente con gota cuando el puntaje es mayor o igual a 8 puntos, ¿no? Tiene una sensibilidad de 92% y una especificidad de 89% para esta clasificación. Es importante saberlo. Y finalmente ya llegamos al tratamiento. El tratamiento tiene varios pilares, ¿no? Lo importante es el tratamiento del ataque agudo de gota, ¿no? La terapia hipoglucemiante y el tratamiento de las comorbilidades, porque hemos visto que se asocia a diversas comorbilidades, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento, vamos a dividirlo en el tratamiento que se da para la gota aguda. El objetivo principal en la gota aguda es el alivio rápido del dolor y de la limitación. Y entonces aquí el agente que vamos a utilizar, la duración del tiempo, va a depender de las comorbilidades del paciente y de la gravedad de la gota, ¿no? Y en general se debe tratarse de no interrumpir la terapia de reducción de uratos o la terapia hipoglucemiante si ya está utilizando. O sea, si el paciente ya tenía diagnóstico de gota y estaba con tratamiento hipoglucemiante, con lo más frecuente que es alopurinol, por ejemplo,
no debemos suspenderlo, ¿no? Si no está utilizando, en realidad se recomienda no dar todavía, esperar más o menos 2 semanas a un mes después del que haya resuelto el ataque agudo de gota. Pero si ya está utilizando, es continuarlo. Entonces, las opciones que tenemos son Zaines y colchicina, ¿no? Si están contraindicados, la otra opción son los glucocorticoides o la corticotropina. Si es un ataque monoarticular, se puede utilizar la infiltración de glucocorticoides. Y para casos refractarios, se habla de, o hay algunos casos que han ido bien con antagonistas de interleuquina 1, como canakinumab, anakinra o rilonacept. Y acá están las opciones que hemos mencionado. En realidad, de primera elección están los AINES si no hubiera ninguna contraindicación, ¿no? Vemos que los 3 primeros días se trata de dar la máxima dosis, generalmente máxima dosis, y que luego, entre 4 a 7 días, ya se va reduciendo la dosis hasta la suspensión, ¿no? Si hay contraindicación, la opción, como habíamos dicho, es los corticoides no sistémicos. Hay diversos tipos de regímenes. Uno de ellos es la prednisona de 30 miligramos a 60 miligramos por 3 días. Y luego se va reduciendo cada 3 días, se va reduciendo 10 miligramos, hasta su suspensión también, ¿no? Ahora hay otras, si hubiera, ya habíamos mencionado que si hubiera la afectación de solo una articulación, una opción, si es que ahí está contraindicado los AINES, es la infiltración. Y la colchicina también es de primera elección, pero es mucho más efectiva cuando se da dentro de las 36 horas del ataque agudo de gota. Si se da después ya no es tan efectiva, ¿no? Justo eso está en esta diapositiva. Es más efectiva cuando se administra a las 36 horas. Las guías células recomiendan 3 tabletas de 0,5 miligramos en el periodo de 24 horas. Se puede dar uno cada 8 horas, ¿no? Y luego ya se va reduciendo poco a poco, ¿no? Obviamente vigilando los efectos adversos, que lo más frecuente es que hay efectos adversos gastrointestinales, ¿no? Sobre todo diarrea. Si empieza con diarrea hay que vigilar, de repente reducir la dosis. Otros está la depresión medular, en la cual se tiene que suspender la colchicina, ¿no? Entonces, una vez que sea, como habíamos mencionado, ya controlado el ataque agudo de gota, si el tratamiento ya a largo plazo ya es decidir si le vamos a dar o no tratamiento hipoglicemiante, ¿no? Y acá el objetivo es reducir los niveles de ácido úrico y prevenir que haya otro brote agudo de gota, ¿no? Y el desarrollo de tofos a largo plazo. Dentro de eso estamos, bueno, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos a los inhibidores de la santina oxidasa como la lopurinol, el febuxostat, ¿no? Los agentes uricosúricos que hacen que se elimine mayor cantidad de ácido úrico en la orina, ¿no? Como está el probenecid o la brensbomarona, ¿no? Y el tratamiento ya con uricasa recombinante. Recuerda, la uricasa era una enzima que transforma el ácido úrico, ¿no? En un compuesto soluble, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Los humanos con la evolución ya se ha perdido esta enzima, ¿no? Por eso es que nosotros somos propensos a formar o a tener gota. Entonces, inicialmente los primeros humanos, ¿no? Ellos sí tenían esta enzima, ¿no? Con el desarrollo ya es que se ha perdido y esa enzima transformaba el ácido úrico en ácido alantoico, ¿no? El ácido alantoico sí es soluble y se elimina rápidamente a nivel renal. Hay algunos animales que tienen aún esta uricasa, ¿no? Como las aves o también los cerdos. Entonces, a partir de ahí se ha sacado una uricasa recombinante que es la pegloticasa, ¿no? Que es otra opción ya cuando hay refractariedad, ¿no? Y lo otro, bueno, ya forma parte del estilo de vida, ¿no? La dieta con restricción de purinas. Entonces, ¿en quiénes debemos dar el tratamiento hipoglicemiante? Entonces, cuando hay ataques de gota frecuentes, mayor o igual a 2 ataques en el año. Cuando hay presencia de urolitiasis, ¿no? Y también hay sobreproducción de ácido úrico también. Cuando hay presencia de tofos, cuando tienen ataques agudos refractarios difíciles de tratar y cuando se trata de una artritis gotosa crónica persistente, que eso sí puede pasar en los pacientes que ya tienen una gota crónica, ¿no? Avanzada. Entonces, el tratamiento de primera línea son los inhibidores de la santina oxidasa,
¿no? Dentro de esos, el que es más usado en nuestro medio es el alopurinol, ¿no? Que se recomienda iniciar con una dosis de 100 miligramos al día y poco a poco subir hasta la dosis ideal es de 300 miligramos al día. Ahora, si hay falla renal, ¿no? Se recomienda bajarla o empezar con una dosis de 50 miligramos al día, sobre todo si la depuración es menor de 30, ¿no? Y ir más o menos monitorizando como el paciente. Ahora, la dosis máxima que podemos llegar es a 800 miligramos al día, pero en realidad si buscamos estudios es muy raro, o sea, es muy difícil encontrar que se haya llegado hasta esa dosis, ¿no? Sobre todo por los efectos adversos. Opciones que pertenece al primer grupo también es el febuxostat, ¿no? Y si no responde a cualquiera de estos dos, la opción es también agregar otra droga que es uricosúrica, que hemos dicho que su función es eliminar mayor cantidad de ácido úrico a nivel renal, pero que está contraindicado sí en pacientes que tienen urolitiasis y que tienen sobreproducción de ácido úrico, ¿no? Porque si no va a haber mayor, mayor riesgo de hacer urolitiasis, ¿no? Dentro de eso está el probenecid, si no está disponible está la benzbromarona. Ahora, esto sí no está disponible en nuestro medio, lamentablemente, ¿no? Ahora, si hay falla el tratamiento con dosis máxima, incluso combinada de estos fármacos, ya se puede optar por la pegloticasa, ¿no? Que era una enzima recombinante, ¿no? De uricasa. Ahora, a la vez que se le da el tratamiento y por eso habíamos dicho que uno de los factores de riesgo para que se dé el brote agudo de gota o el ataque agudo de gota era el inicio del tratamiento hipouricemiante, ¿no? Entonces se le da también a la vez del tratamiento hipouricemiante una profilaxis para que justo no suceda eso. Dentro de eso está la colchicina a dosis bajas, que puede ser, bueno, en nuestro medio no tenemos colchicina 0,6, eso es más en Estados Unidos, o en Europa, pero nosotros tenemos de 0,5. Entonces, se puede dar colchicina 0,5 una vez al día hasta dos veces al día, ¿no? Y o si no podemos dar colchicina, están los AINES, que se pueden dar en dosis bajas también hasta dos veces al día. Como vemos ahí, por ejemplo, opciones en naproxeno, dos veces al día. ¿Hasta cuánto tiempo debemos continuar con esa profilaxis? Una opción es 6 meses aproximadamente, o sea, no hay nada todavía dicho, pero se considera 6 meses o hasta que a veces se desaparezcan, si recién estaban formándose los tofos, pero si hay mayor cantidad de tofos, no vamos a esperar que desaparezca el tofo, ¿no? Muy bien. Y en la otra parte del tratamiento ya es el tratamiento no farmacológico que se refiere, hemos dicho, a controlar sobre todo la parte dietética, ¿no? Evitar el alcohol, evitar los alimentos ricos en purinas, como hemos dicho, sobre todo carnes rojas, eh, también menudencias, mariscos y también los refrescos azucarados, ¿no? Que bueno, contienen fructuosa. Y más bien hay perdón, alimentos, ¿no? O algunas moléculas que reducen el ácido úrico, ¿no? Que son más bien protectores, como la vitamina C, la leche de vaca, consumo de café, la cereza, entre las frutas. Y hay fármacos que hemos mencionado ya algunos anteriormente, pero está el losartán, los fenofibratos, el alodipino, ¿no? Entre otros. Bueno, hasta ahí hemos terminado gota, lo principal de gota. Vamos a pasar a otra enfermedad que también, bueno, es la segunda conocida dentro de las artritis por microcristales, que es la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. Entonces, antes había mucha confusión, ¿no? Entre la artritis aguda, algunos le llamaban pseudogota, bueno, se llama pseudogota, y la condrocalcinosis. Algunos hablan o se refieren a esta enfermedad como condrocalcinosis. En realidad, la condrocalcinosis se refiere a la evidencia radiológica y anatomopatológica de los cristales de urato monosódico, ¿no? En el cartílago hialino o en el fibrocartílago, ¿no? De la articulación. Eso es condrocarcinosis, el hallazgo radiológico. A diferencia que puede ser asintomática y no necesariamente dar una artropatía en sí, ¿no? A diferencia de la artritis aguda por depósito de cristales de pirofosfato cálcico o también llamada pseudogota, que se refiere justo al ataque agudo de esta enfermedad, ¿no? Ahora, en general, el todo de esto se llama enfermedad
por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, y eso sí involucra ya todas las formas clínicas y radiológicas, ¿no? Ese es el conjunto global de todo. Entonces, más o menos afecta entre el 4 a 7% de los adultos presenta o se ha encontrado que presentan de esa enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado en Europa y en Estados Unidos. Ahora, generalmente algunos denominan como una enfermedad metabólica, ¿no? Y que estos cristales de pirofosfato se depositan generalmente en el cartílago o en las áreas de metaplasia condroide de la membrana sinovial, en tendones y bursas también se puede depositar, ¿no? Es la tercera causa de artritis inflamatoria después de la gota, ¿no? Y generalmente tiene un ligero predominio por el sexo femenino, más o menos 1,4 a 1, ¿no? Y es rara que se presente antes de los 50 años. Va aumentando con la edad su prevalencia, ¿no? De 65 a 76 años se encuentra entre el 10 a 15% y mayores de 85 años entre el 30 a 60%. Entonces es la enfermedad de los adultos mayores, ¿no? Incluso la condrocalcinosis, que hemos dicho que es el hallazgo radiológico, se observa más o menos en el 27% de los adultos que tienen una edad mayor o igual a 85 años, ¿no? Muy frecuente. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo o predisponentes para el desarrollo de esta enfermedad? Dentro de esos hay algunos casos que es idiopático, que se refiere a la edad avanzada, a la presencia de un daño previo articular, ya sea desde artrosis o traumas articulares pequeños, o que han sufrido de repente algún procedimiento quirúrgico como meniscectomía, por ejemplo. Entonces, sí, ese es un factor de riesgo para el depósito de estos cristales. Hay algunos que tienen predisposición familiar también, ¿no? Y hay enfermedades o síndromes metabólicos asociados, como el hiperparatiroidismo primario, hipomagnesemia, hipofosfatasia y hemocromatosis también, ¿no? Ahora, ¿cómo es su presentación clínica? Entonces, hay dos formas, ¿no? Una presentación aguda o también llamada pseudogota, que hemos mencionado anteriormente, que lo más frecuente es que se presente como monoartritis o oligoartritis, ¿no? Igual que en la gota, hay aumento de volumen, calor local y eritema, ¿no? Pero acá la articulación más afectada es la rodilla, a diferencia de la gota, que era la primera metatarsofalángea, ¿no? Ahora, y también otra diferencia importante es que aquí generalmente el brote agudo hemos dicho que dura máximo 2 semanas aproximadamente. En cambio aquí puede durar semanas, meses también con esta artritis aguda, ¿no? Puede haber fiebre durante el proceso agudo, igual que en la gota, sí, también puede haber fiebre, ¿no? Escalofríos, síntomas constitucionales también pueden tener esto los pacientes. Ahora, y hay otra forma que es la artritis crónica. Ahora, la artritis crónica puede tener también diversas formas de presentación. Una como una artrosis, que es una artrosis que se localiza en zonas raras, ¿no? Donde la artrosis primaria generalmente no afecta, como la articulación glenohumeral, las muñecas o las metacarpofalángicas, ¿no? Y que tiene generalmente una afectación poliarticular, ¿no? Y hay otra forma también que se presenta like artritis reumatoide, así le llaman, ¿no? Like artritis reumatoide, que afecta a interfalángicas proximales, metacarpofalángicas de forma simétrica, ¿no? Que es una forma bien rara, pero que también se puede presentar, ¿no? Otra forma clínica que también es rara, que en la gota generalmente no afecta a la columna. Hemos hablado más o menos de las manifestaciones clínicas y no afectaba. En cambio, estos cristales de pirofosfato cálcico se suelen depositar también en los discos intervertebrales, en los ligamentos longitudinales interespinosos, y también se pueden depositar justo rodeando la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical, ¿no? Dando un síndrome de Cowen-Dens, que se refiere a un dolor cervical muy intenso, o sea, que se caracteriza por un dolor cervical muy intenso, asociado a fiebre y elevación de marcadores inflamatorios. A veces se confunde con meningitis, con un proceso, ¿no?, infeccioso así. ¿Sí? Eh, Más o menos es difícil a veces llegar a este diagnóstico, ¿no? Entonces, con antiinflamatorios suele ceder estas molestias, ¿no? Se puede ver incluso como rigidez de la nuca, ¿no? Por eso es que se confunde con meningitis. El diagnóstico también es clínico asociado obviamente a la presencia
de los cristales. En este caso son cristales romboidales o trapezoidales, que estos sí tienen birrefringencia positiva. Les había dicho que la birrefringencia positiva es cuando el eje del microscopio polarizante, no el eje polarizante, al ser paralelo al cristal, tiene el color azul, ¿no? O azulado. Entonces, generalmente estos cristales son tienen una leve refringencia positiva, ¿no? Y con eso se hace el diagnóstico también. Ahora, ¿nos podemos apoyar de exámenes auxiliares? Sí, ¿no? También puede haber leucocitosis neutrofílica como en la gota, aumento de BCG y PCR. Y acá también, sobre todo si se presenta en menores de 50 años, hay que hacer el estudio de algunas comorbilidades o síndromes metabólicos que están asociados, ¿no? Como hemos dicho, el hiperparatiroidismo, se puede pedir PTH, calcio, fósforo. Hemos dicho que está asociado a hipomagnesemia, ¿no? A hemocromatosis, el hierro, ferritina, ¿no? En función renal, entre otros, se puede pedir a estos pacientes para completar el estudio, sobre todo en los más jóvenes y en los que son refractarios al tratamiento. Ahora, aquí la radiografía nos ayuda bastante, ¿no? Y con eso a veces ya no es necesario hacer el estudio de líquido. Un paciente ya adulto mayor que tenga hay hallazgo de condrocalcinosis, que es la calcificación del cartílago articular, como vemos aquí, desde la rodilla, que es lo más frecuente encontrar, ¿no? Pero también puede haber el fibrocartílago triangular a nivel de la muñeca, en la sínfisis púbica también podemos encontrar la calcificación del fibrocartílago, ¿no? Y bueno, es importante también la afectación, como mencioné, una forma como una artrosis, o una forma de presentación es una artrosis en zonas donde generalmente la artrosis primaria no afecta, como las articulaciones numerales, muñecas y segunda, tercera metacarpofalángica, ¿no? Y bueno, hallazgos inespecíficos que se puede también presentar en artrosis como quistes subcondrales, osteofitos. ¿Las imágenes en la ecografía también nos ayudan? Sí. Aquí también puede encontrarse el doble contorno que hemos visto en la gota, pero lo más frecuente es en la imagen en rosario, que se refiere a los depósitos de este cristal que están dentro del cartílago, a diferencia del doble contorno que acá vemos que es en la parte del borde superficial del cartílago. En cambio, en la imagen en rosario está la calcificación dentro del cartílago, ¿no? Entonces, más doble contorno. Esta sí es dentro, casi todo el cartílago está calcificado acá, ¿no? Y la tomografía nos sirve, sí, porque como son depósitos de calcio, entonces nos sirve más la tomografía que la resonancia, que no es muy útil. Y nos sirve más la tomografía para el compromiso axial. En el síndrome de Krawen-Dens también, ¿no? Ahí nos sirve bastante. El tratamiento también de la presentación aguda es primero definir si se trató de una presentación monoarticular, no sirve más la infiltración de glucocorticoides. Si no se puede hacer la infiltración o tiene un ataque agudo poliarticular, nos puede servir la colchicina. Si está contraindicado la colchicina, de repente los AINES, y si no se puede dar AINES, la opción es la prednisona, ¿no? Si ya no es refractaria a esto, unas opciones, hay algunos casos en la cual se ha utilizado también inhibidores de la interleuquina 1 beta, ¿no? O también lavado articular en algunos casos sirve, ya más refractarios. Y por último, vamos a hablar de la artropatía por cristales de fosfato cálcico básico o enfermedad del depósito de hidroxiapatita, ¿no? Que en realidad en este caso los cristales carecen de birrefringencia, ¿no? Y su tamaño es muy pequeño como también para verlo en el microscopio óptico, ¿no? Generalmente a veces se necesita una coloración especial para poder identificarlos, ¿no? Se asocia bastante con artrosis precoz, displasias espondilopipeciarias, condromatosis sinovial, osteitis o enfermedades metabólicas también. Hay dos formas de presentación, ¿no? Una de afectación extraarticular, una periartritis calcificada, una tendinitis cálcica, por ejemplo, que es lo más frecuente, ¿no? En muchos casos es asintomática,
¿no? Y la prevalencia es más o menos aproximada entre 2,7%, ¿no? de la población. Y la otra forma de presentación es de ya presencia de de estos cristales a nivel del espacio articular, de la articulación en sí, ¿no? Que dan generalmente una artrosis severa, esa es su característica principal, ¿no? Una artrosis severa. Una de las afectaciones más frecuentes o una de las articulaciones más frecuentemente afectadas es la rodilla y una que no necesariamente es la más afectada, pero es característica de esta enfermedad, que es el hombro, ¿no? Entonces, condiciones que están asociadas son la enfermedad renal crónica, la diabetes, el hiperparatiroidismo, enfermedades autoinmunes que causan calcificaciones, em, como por ejemplo la esclerosis sistémica, la calcinosis, recuerda, las miopatías inflamatorias, el lupus, ¿no? Que pueden causar esto, la presencia de calcinosis, traumas también previos o infecciones en general. Ahora, ¿qué estas son las formas que podemos encontrar? Depósitos subcutáneos que se refieren a la calcinosis, ¿no? Que se ven en pacientes con esclerodermia, lupus, dermatomiositis, ¿no? Que normalmente son asintomáticos, sí pueden provocar también dolor e incluso úlceras donde se encuentra calcinosis y que se pueden infectar también. Depósitos periarticulares que se refiere a calcificaciones en los tendones, lo más frecuente en el hombro, la calcificación del tendón supraespinoso, en la cadera, del tendón glúteo, ¿no? Que generalmente está sintomático hasta que se desprende, ¿no? Este cristal, ¿no? Produciendo una periartritis o una tendinitis cálcica, por ejemplo, ¿no? Y depósitos intraarticulares, ¿no? A nivel del cartílago, de la membrana sinovial, que produce un daño crónico en la articulación, ¿no? Con presencia de una artritis o una osteoartritis severa, ¿no? Con erosiones incluso, ¿no? Generalmente se ve en adultos mayores, ¿no? Y acá hay la clásica afectación de la articulación glenohumeral, ¿no? Denominada síndrome del hombro de Milkwick, ¿no? Que es una destrucción tanto de estructuras periarticulares como articulares también, ¿no? Y bueno, se caracteriza también porque hay derrame articular refractario, ¿no? Muy intenso, que al final se hace el diagnóstico aislando los cristales, ¿no? Y el tratamiento es con AINES, analgésicos, terapia física e infiltraciones en algunos casos y en algunos casos también lavado articular y ya por último intervención quirúrgica. Y esto es lo clásico que encontramos en un hombro de Milkwood, ¿no? Un adulto mayor que tiene una artrosis severa con pinzamiento, glenohumeral, no subacromial, acromioclavicular, presencia, mire, de calcificación acá desde el tendón supraespinoso, ¿no? Esa línea calcificada, ¿no? Presencia de osteofitos, ¿no? Entonces, este es un paciente clásico con el hombro de Milkwood, ¿no? Y bueno, si hacemos una artrocentesis, el recuento de los leucocitos es casi normal, ¿no? Menos de 200, es viscoso y con características de que es sanguinolento también puede ser, ¿no? Bueno, que en realidad estos cristales no son birrefringentes, ¿no? Y se puede utilizar una coloración en rojo de alazarina, ¿no? S, en la cual se ve, como vemos acá en la imagen, la célula y contiene un halo rojo que representa a los cristales, ¿no? Pero sin embargo, no se utiliza de forma muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Porque también ha dado muchos falsos positivos también, ¿no? Entonces, el diagnóstico es clínico con imágenes, ¿no? Generalmente, al final se llega a ese diagnóstico así, ¿no? Y el tratamiento para el caso de la periartritis calcificada, al inicio inmovilidad, pero luego rápidamente decir al paciente que regrese a sus actividades normales para evitar el hombro congelado. AINES, colchicina es una opción para ambos, ¿no? Para mejorar el dolor rápido y si no, si no mejora, el otro es infiltración, ¿no? Y en el caso ya de que es más crónico, se puede mandar también a terapia física, terapias con ondas de choque también es una opción en estos pacientes. Y en el caso de los cristales que están a nivel articular, entonces una opción primero es AINES, sobre todo analgésicos. Se pueden hacer aspiraciones con lavado, ¿no? Con irrigación articular, si no mejora incluso infiltración. Y si ya no, se pueden hacer incluso
una artroscopía, un lavado por artroscopía, o incluso puede llegar incluso a colocación de prótesis también en estos pacientes, ya en casos más refractarios y severos. Esto es lo último, esta es la bibliografía. Y a ver, preguntas.